La paz de Cristo, hermanos. Feliz domingo, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se proclama el Evangelio de San Juan, un evangelio que ya hemos comentado varias veces, y es este encuentro de los primeros discípulos con Jesucristo. Escuchemos. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo este evento se desencadena con el testimonio de Juan. Juan, mirando a Jesús, dice esto: Este es el Cordero de Dios. Y los discípulos que tenían el oído abierto, que estaban predispuestos a escuchar, se fueron detrás de Jesús. Todo empieza desde la escucha. Por eso San Pablo dice que la fe viene de la escucha. Y Dios ha querido que el mundo se salvase, que la salvación llegase a nosotros, el conocimiento de su amor, la relación con Él, pasase por esto, por la necedad de la predicación. Por eso es necesario tener el oído abierto. Y si pensamos a nosotros cuando estamos pequeños, lo primero que hace un niño es esto: recibir, acoger, escuchar. Un niño aprende a hablar, aprende a vivir, primero acogiendo, recibiendo, escuchando. A medida que escucha, aprende a hablar, aprende a comunicarse. Así es nuestra relación con Dios. La primera cosa es esto: tener el oído abierto. Los judíos, una de las oraciones más rezadas, más especiales del pueblo de Israel es el Shema. En el libro del Deuteronomio el Señor le dice: Escucha, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y a Cristo, cuando se le preguntan: Maestro, ¿cuáles son los primeros mandamientos? ¿Cómo resumir la ley? Cristo dice esto: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios. Antes que todo está esto, la escucha de la palabra. Y si vemos la primera lectura, está este Samuel, que todavía es muy joven y que no está acostumbrado a esta relación, a este diálogo con el Señor. Pero hay algo en su interior que se mueve. Él escucha la llamada del Señor, pero no la entiende, está confundido. ¿Cómo entra este hombre en relación a este diálogo con Dios? Por medio de la obediencia. Este hombre escucha, la escucha está relacionada a la obediencia. Por eso en griego, cuando se habla de escuchar, este hypakuo es un escuchar como desde abajo, tener este oído así abierto, pero en función de poner la propia voluntad en adhesión a aquello que se escucha. Esto es lo que es la obediencia. Adhesión a aquello que se escucha. Y este joven, pues, tiene este modelo de Elí. Elí puede representar para nosotros la iglesia, puede representar hermanos mayores en la fe,
que nos instruyen, que nos dan una palabra, puede ser una catequesis, que nos ilumine para poder entrar en este misterio de la palabra, en esta palabra que está sellada con 7 sellos y que solo quien tiene este espíritu del Cordero puede entrar en ella. Y para entrar con este espíritu es necesario nutrirse de las catequesis, nutrirse de la obediencia. Samuel pasa esta relación, este diálogo con Dios, porque pasa por la obediencia hacia Elí. Él escucha lo que le dice Elí, este profeta, y el profeta le enseña a decir, cuando escuche esta inquietud, decirle al Señor, habla Señor que tu siervo te escucha. Cuando el Señor te llame, habla Señor que tu siervo te escucha. Y este hombre, este Samuel, este joven, pues hace lo que Elí le dice. Y allí el Señor entra en este diálogo con él. Dice la lectura al final que Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. ¿Vale? Ninguna de las palabras dejó caer a tierra. Es decir, que estaba preocupado por este diálogo con Dios, de esta escucha. Y en esto va el salmo de hoy, que dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y dice el salmista, tú no quieres sacrificios ni ofrenda, en cambio me abriste el oído. Me abriste el oído. En la interpretación griega que se hace de este salmo, y que es la interpretación que usa la epístola a los hebreos, dice que cuando Cristo entra al mundo, citando este salmo, dice que el Señor Jesucristo dice, me has formado un cuerpo. Cristo, el cuerpo de Cristo, todo su ser se hizo oído, toda escucha a la palabra de Dios. No sé si tienen presente esta iconografía, en Cristo crucificado, María y Juan a los lados de Jesús, y Jesucristo que tiene la cabeza un poco inclinada, así, de forma un poco así diagonal, y donde tiene orejas un poco más grandes de lo normal. La iconografía pues nos dice esto, Cristo crucificado, Cristo que se entrega porque antes, o sea, ha vivido esta relación con Dios con todo a su ser como un oído abierto. Y es Dios que va formando este oído. Y este oído nos va formando por medio de la escucha de la palabra y entrando en obediencia a ella. En medida que nosotros nos metemos en obediencia, se va abriendo este oído nuestro. En la medida que dejamos que la Iglesia nos vaya nutriendo. Por eso es importante estar en una comunidad cristiana que nos ayude a formarnos en la fe, que nos permita entrar en un itinerario serio de fe. Porque el cristiano es aquel que tiene el oído abierto. Y esto, en este salmo, se presenta este salmista que tiene este deseo fuerte de hacer la voluntad de Dios, que ha visto que Dios no le ha hecho exigencias de sacrificios y oblaciones, sino que Dios solamente ha querido esto, el sacrificio de la propia voluntad, de la obediencia. Vale más la obediencia que los sacrificios. Esto se aprendió Saúl de frente al profeta Samuel, Saúl que se dejaba llevar de lo que el pueblo quería y quería agradar a Dios y agradar a la gente así al mismo tiempo. Y Samuel le dice, no, primero la obediencia a Dios. Dios no quiere estos sacrificios que tú te estés haciendo votos, no sé, que me voy a dejar los cabellos cortados largos hasta tal punto, prometiéndole a Dios ciertas cosas o que no voy a hacer tal. A Dios le interesa nuestra obediencia.
nuestra entrega de nuestro ser. Dios quiere tener una relación sincera con nosotros, un diálogo con nosotros. Y para entrar en este diálogo con Dios es necesaria la obediencia. Tener este oído abierto a Él. Antes que hablar, escuchar. Quien no escucha antes de querer hablar no puede establecer un diálogo. Hay que tener primero la disposición de escuchar, y por eso durante toda esta semana la epístola a los Hebreos nos ha hablado de esto, de tener una predisposición a la escucha, a no cerrarnos por la incredulidad, a no tener un corazón duro, endurecido por el deseo del pecado, sino a tener un oído bien abierto, predispuesto a dar fe a aquello que Dios quiere con nosotros, aquello que Dios pronuncia. Y en la segunda lectura de hoy se nos presenta la epístola a los Corintios, este capítulo 6, que nos habla del valor que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ha sido hecho para Dios. No solamente que ha sido hecho para Dios, todo nuestro ser está hecho para Dios, sino que Cristo nos ha comprado a precio costoso. Cristo nos ha comprado con su sangre. Quien ha experimentado esto, este amor de Dios, pues entra en esta obediencia. Esto es lo que dice en el Salmo de hoy. El salmista primero proclama esto, que Dios se inclinó hacia su grito, este grito interno que tenía de salvación, que probablemente había también externado. Pero este deseo fuerte de salvación, esta necesidad de encuentro con Cristo, el Señor lo escuchó. Entonces el salmista primero anuncia esto, que la salvación que Dios le ha otorgado. Y después habla de esto, de la obediencia. Dios que se nos dona no nos pide nada a cambio. Y porque no nos pide nada a cambio, solamente quiere esta relación sincera con nosotros. El salmista dice esto, he aquí que yo vengo a hacer tu voluntad. Y bien, en esta epístola a los Corintios es esta misma lógica. Es el Señor que nos ha comprado a costoso precio, al precio de su sangre. Cristo que se nos da. Y como nos debemos a Cristo, porque este amor de Cristo nos ha obtenido, ha tomado posesión de nosotros, entonces ya mi cuerpo está en función de aquel por el quien vivo, por aquel que me ha librado a mí de la muerte. Pues el cristiano tiene tiene un respeto grandísimo a su cuerpo. No se da a la fornicación, a las drogas, al abuso del alcohol, sino que respeta su cuerpo como templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo, cuerpo que es miembro de Cristo. Y como se ama a Cristo, así como el cuerpo de un esposo pertenece a la esposa, el cuerpo de la esposa pertenece al esposo, así los cristianos pertenecemos a Cristo. Por eso no pensamos como el mundo, que dice, mi cuerpo, mi decisión. Para el cristiano no es así. Para el cristiano es, mi cuerpo pertenece a Dios. Por eso, la decisión que se tome sobre mí depende del deseo de mi Señor. Este es el espíritu que tenemos que tener nosotros los cristianos. Pero para ello, primero es necesario encontrarse con el amor de Cristo, tener el oído abierto. Así como las mujeres normalmente se enamoran, primero esto, escuchando palabras de amor. Quien tiene un oído abierto al esposo, a Cristo, su palabra, se puede ir enamorando, descubrir este amor grandísimo que Dios nos tiene a nosotros. Por eso, hermanos, hoy no endurezcamos nuestro corazón. Si vemos que Cristo nos está llamando, acojamos su llamada,
Este puede ser un momento, ya esta reflexión, este comentario, es un momento por el que Cristo pasa y que nos puede estar llamando. Por eso es importante tener el oído abierto, escuchar esta buena noticia, así como a Andrés, y probablemente era Felipe el que andaba con él, escucharon a Juan Bautista y siguieron al Señor, fueron a ver dónde Cristo moraba, hicieron experiencia de Cristo. Y porque habían hecho experiencia de Cristo, fueron y llamaron a otros. Andrés fue a buscar a su hermano. Hemos encontrado al Mesías, al Salvador. Hemos hecho experiencia porque primero le hemos dado fe a esta palabra que hemos escuchado. Que el Señor nos conceda a nosotros un oído abierto, que no le ponga resistencia, sino que nos dejemos enamorar. Alabado sea Jesucristo.